¿Qué dijeron? Ya se fue en el arrebatamiento. Pues no, aquí estamos todavía no sucede, va a suceder. Estén preparados porque el Señor Jesús viene pronto. Vamos a dar inicio a continuar nuestro estudio, pero antes vamos a alabar al Señor, vamos a alabarle con una oración cantada. Las alabanzas, esos son oraciones cantadas. Vamos a expresar lo que reconocemos de Dios, lo que sentimos por Él, y a la vez vamos a orar poniendo nuestras peticiones delante de Él. Sabemos que la palabra de Dios dice, nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y esa alabanza precisamente habla de la fidelidad de Dios. Él ha sido muy fiel con nosotros, Él nos ha dado más allá de lo que realmente deberíamos haber recibido, pero bueno, esa es la bondad de Dios. Así es de que vamos a iniciar con esta alabanza, hagan la suya, si quieren expresarla a viva voz mientras va corriendo y a la vez vayan en su corazón, Dios los está escuchando. Vayan poniendo las peticiones que tienen en su corazón y denle gracias de antemano. Vamos a iniciar. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Siempre crecerá.
por siempre lo será. Y por siempre lo será. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con nuestro estudio de Abel. Esta es la tercera parte. Abel nos ha dado mucho tema de qué hablar. Nos ha enseñado acerca de su obediencia a la palabra de Dios. Él fue obediente, él presentaba sus ofrendas tal y como Dios había establecido que fuera. Él estaba agradecido con Dios y amándole, porque dice la palabra de Dios que trajo de lo más gordo, lo mejor que tenía de su rebaño. Él había reconocido su pecado, su necesidad de salvación y su pecado que habitaba en él, puesto que traía su ofrenda y sabía que esa ofrenda estaba representando de alguna manera que todo su pecado se estaba transfiriendo a ese animalito, y cuando veía que su sangre era derramada, pues él estaba consciente de que eso era el juicio que le tocaba a él, pero ahora estaba cayendo sobre otro. Ese es el símil, lo que Dios nos quiso enseñar acerca del Señor Jesús. Él es el que recibió todo el juicio que nuestro pecado merecía. Por eso tenemos que estar muy agradecidos. Así es de que Abel nos enseñó eso. Fue muy corta su vida, no nos dice cuánto tiempo duró. Su hermano se encargó de cortar esa vida, pero sí nos ha dado mucho de qué hablar, pero sobre todo su nombre. Su nombre nos ha enseñado que la vida es muy corta. Su nombre, dijimos, significa hálito, transitorio, vapor, respiro. Esto es lo que su nombre significa. Y con eso Dios no escoge los nombres a la y se va. Cada nombre que hay en la Biblia tiene un propósito y un porqué. Y ahí nos está enseñando, nos está queriendo decir, tu vida es muy corta, ya lo vimos la vez pasada, de una eternidad pasó a un tiempo largo, a 120 años, a 70. Y bueno, la vida es muy corta. Vamos viendo cómo nuestros hijos crecen y decimos, ¿cómo? Si ayer era un bebé todavía y ahorita mira todo lo que ha crecido. El tiempo pasa rápido, la vida es muy corta. Por eso es que Abel nos ha enseñado tanto. Vamos a continuar con lo que Abel tenga que enseñarnos. Y Abel, ese significado, nos está diciendo, bueno, es el llamado para toda la humanidad, pero se espera que comenzara desde niños. De hecho, es una responsabilidad que a los padres nos ha dejado de instruir a los niños en su camino, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sabemos que muchos sí se apartan, pero por esa rebeldía que ya viene en el corazón de los jóvenes, ¿verdad? Así es de que si entendemos ese principio de que hay que hacer ese llamado a los jóvenes desde su tierna infancia, vamos a entender mejor el plan de Dios, su propósito. Dios llama a los niños, está llamando a los niños desde esa tierna edad. Vamos a ir viendo con la Biblia, con los pasajes donde Dios nos habla y hace ese llamado a cada una de esas etapas de la vida. Vamos a ver cómo llama Dios a los niños. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Dios ha estado hablando en Deuteronomio al pueblo, les está dando instrucciones, ya están listos, están a las puertas de la tierra prometida y les está dando instrucciones de cómo deben vivir en obediencia a los mandamientos que Él ha establecido. Ya les dijo, van a entrar a poseer la tierra y tienen que guardar esos mandamientos
ponerlos por obra, porque eso es lo que representa el compromiso que hicieron con Él. Y dice estas palabras en Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate, o sea, pon atención y guarda tu alma con diligencia, que quede bien sembrado en tu alma, en esa conciencia que tú tienes, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Tus ojos han visto cómo en esas plagas que llegaron a Egipto, al pueblo egipcio le llegó esas plagas, pero a ti, en tu pueblo, en tu ciudad, en tus casas, no te llegó nada. Viste cómo se abrió el mar y pasaste en seco, y viste cómo se cerró y acabó con el ejército de Faraón. Viste cómo de la roca salía agua. De hecho, la roca simboliza a Jesús, ¿verdad? El que tenga sed, dice el Señor Jesús, venga a mí y beba. Por eso les digo, hay tantas cosas en el Antiguo Testamento que nos llevan, nos señalan hacia el Señor Jesús. Vieron cómo salía agua de la roca, comían del maná cada día, ¿verdad? Nunca les faltó el alimento, sus ropas no se desgastaron. Todo eso lo vieron, serpientes que les mordían y ellos miraban a la serpiente de bronce que Dios mandó que se estableciera, que representa al Señor Jesús cuando dijo, el que me mira será salvo, ¿verdad? El que viene a mí será salvo. Así como Moisés levantó a la serpiente, así todo aquel que ponga esa fe, esa confianza en mí, tiene vida eterna. Así es de que eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo. Todo lo que tus ojos vieron, asimílalo. Guarda tu alma con diligencia. Y esos mandamientos que yo te di y que tú te comprometiste a guardar, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. Dios está haciendo un llamado. Dios está dando una responsabilidad a los padres. Posiblemente tú no fuiste educado por tus padres en los principios de la palabra de Dios. Posiblemente yo tampoco, a medias nada más. Pero una vez que ya tenemos el conocimiento, se espera que los padres tomen esa enseñanza y la vayan transmitiendo a los hijos con toda fidelidad. Ana es un buen ejemplo. Ana, una mujer en el Antiguo Testamento que no podía tener hijos, ella va y hace un pacto con Dios, un pacto hermoso. Ella le dice a Dios, Señor, no lo dicen esas palabras en la Biblia, pero básicamente es la idea. Si tú me das un hijo, yo te devuelvo un profeta. Y así fue lo que hizo Ana. En cuanto el niño fue destetado, lo llevó al templo, se lo entregó al sacerdote Elí para que instruyera a su hijo y lo convirtiera en un sacerdote de Dios. Así es de que Dios está llamando a los niños. Eso dice en Deuteronomio 4:9. Pero si nos vamos más adelante todavía, en el capítulo 6 de Deuteronomio, bueno, otra vez Dios vuelve a recordar que son mandamientos y estatutos que ellos deben de guardar y está diciendo, es un mandato, no es una opción, es un mandato. Yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, que los guarden para que teman a Dios y sus días sean prolongados, para que tengan ese respeto, reverencia real a Dios. Y bueno, dice en Deuteronomio 6:6-9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en esa fusión de tu alma, tu espíritu. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Estarás enseñándoles y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahí en casa tú les vas a enseñar y les vas a decir, mira, Dios ha sido bueno, hasta ahorita Dios ha provisto. Y andando por el camino, Dios nos ha guardado, salimos y entramos y hasta ahorita nos ha guardado. Y al acostarte, terminó el día y bueno, Dios fue fiel y nos ha guardado. Y cuando te levantes, Dios nos está dando un nuevo día y bueno, tenemos que darle gracias a Dios. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos.
El judío tiene una costumbre que se llaman las filacterías o filacterias. Son unas cajitas de cuero con unas bandas de cuero también que ponen alrededor del brazo y aquí en la frente se amarran esa cajita también. Las bandas traen esas bendiciones, los mandamientos. Dentro de la cajita también están los mandamientos de Dios, como para que no se les olvide, esa es la idea de Dios. Esas son las filacterías. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esa era la filactería. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa plaquita es una barrita que se pega en la orilla de la puerta de entrada. Se conoce como mesusa. Es una bendición también eh, acerca de la palabra de Dios. Así es de que era un continuo estar repitiéndoles a los hijos, a los hijos, a los hijos, y no se te olvide, y se las vas a repetir aquí en tu casa, cuando estés en la calle, cuando te acuestes, cuando te levantes, tenlas como una señal en tu mano, en tu frente, en tu puerta, un llamado para los hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, la vida es corta y no sabes cuánto vas a vivir. Un niño puede vivir desde un día o dos hasta tal vez puede llegar a los 100 años, pero no sabemos cuándo va a morir. Muchos están muriendo dentro del vientre, ¿verdad? Asesinados dentro del vientre. Así es de que la vida es muy corta y Dios está llamando a los niños. Segundo libro de los Reyes. Vamos a ver qué sucede cuando los hijos han sido bien instruidos en la doctrina sana de la palabra de Dios. Dice así el capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Fíjense, un niño empezó a reinar a los 8 años. A los 8 años ya estaba reinando. Reinó en Jerusalén, dice, 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaía, de Boscat. Este nombre, no se les olvide, Yedida, una mujer que hay que reconocer su labor. Ahorita les voy a decir por qué. Y dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Su padre no fue David, fue Amón. Ahorita vamos a hablar de él. Está dando un representativo de la línea de donde venía Josías, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, dijimos, a los 8 años comienza a reinar. Posiblemente, bueno, seguramente, Josías no tenía experiencia militar, experiencia política, pero sí traía una experiencia espiritual enorme y muy profunda, gracias a su madre Yedida, no a su padre. Ahorita vamos a ver por qué. Porque su padre se llamaba Amón. Y su padre lo está describiendo la Biblia de esta manera. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 19 al 22. Dice así: De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Fíjense, Amón, un hombre malo, hizo lo malo, igual que su padre hizo lo malo. Mal gobernante, mal líder espiritual también. Dice versículo 21, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Dios había dado un mandamiento muy claro: no tendrás otros dioses. Ahorita lo vamos a ver. Pero no les importó. Ellos hicieron su propia religión. Ellos adaptaron a Dios a su manera, a su propia forma de ver las cosas, y anduvieron en esos caminos que Dios le llamó, hizo lo malo. Y fueron ídolos a los que sirvieron, ídolos de la diosa Acera, de Baal. Dice, y dejó, versículo 22, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Amón
Manasés dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, ya tenían otros dioses, ya otras formas eran su Dios. Dejó a Jehová, el Dios de sus padres, está hablando ya específicamente de Amón, y no anduvo en el camino de Jehová. Este es Amón, el padre de Josías, pero dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero su padre no. ¿Qué nos dice la Biblia? Ahora sí, Dios había dejado establecido en el Éxodo los 10 mandamientos. Voy a leer Éxodo 20 de la Biblia de Jerusalén, es una edición católica. Y la voy a usar precisamente porque lo dice de una manera muy, muy, muy clara. Fíjense así, de los 10 mandamientos empieza diciendo Éxodo 20, versículos 3 al 5. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Cuando hacemos a Dios a un lado, cuando tomamos otros dioses en lugar de Él dice que es un Dios celoso. Él no admite a nadie más en lugar de Él, antes que Él o en lugar de Él. Él es único, Él Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No puede haber otro objeto o persona que ocupe el lugar que solamente le pertenece a Él. Pues es lo que había hecho Manasés y Amón. Se habían olvidado de Dios, habían hecho imágenes, esculturas y les estaban dando culto ya. Bien, vamos a seguir adelante. Capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Ya vimos que comenzó a reinar Josías a los 8 años. Pero a los 18 años, Josías tiene ese fervor, ese amor para con Dios y ve el templo cómo está, pues muy maltratado. Habían pasado ya algunas batallas, ¿verdad? Y está deteriorado el templo. De alguna manera, Dios puso en su corazón, porque él, es lo que dijimos, su formación espiritual, gracias a su madre, no a su padre, fue muy profunda. Y él amaba, él quería servir, quería seguir adorando a Dios en ese templo de Salomón que se había establecido muchos años antes. Pero bueno, él había mandado que se recoja dinero para que se contrataran maestros, carpinteros, albañiles, y para que se renovara esa casa, se restableciera. Pero cuando se estaban haciendo esos trabajos, dice el versículo 8 del capítulo 22 de Segundo de Reyes. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mientras estaban haciendo esos trabajos de reparación, el sumo sacerdote Hilcías se dio cuenta que por ahí escondido estaba ese gran rollo que contenía la ley de Dios. Tenían años que no estaban usando ningún rollo, todo pues lo que habían aprendido de memoria, lo que recordaban, pero ahora lo tenían, se encontró ese rollo y bueno, pues se leyó y vieron que ahí estaba la ley de Dios, los mandamientos de Dios y las consecuencias, ¿verdad?, de la obediencia y de la desobediencia. ¿Qué es lo que hizo Hilcías? Se lo dio a Safán, el escriba. El escriba era el encargado de hacer las copias de los libros de la ley. Y bueno, ¿qué sucedió después? Bueno, vámonos al versículo 11. El sacerdote Hilcías le dio el libro a Safán, y Safán lo que hizo fue leerlo delante de Josías, delante del rey. Dice en Segundo de Reyes 22:11.
Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué hizo Josías? Rasgó sus vestidos. ¿Por qué lo hizo? Porque se dio cuenta que todo lo que decía, de muchas de las cosas que decían ahí, el pueblo de Dios no lo había cumplido. Habían fallado, no habían obedecido, habían cambiado a Dios por otras cosas, por otros dioses, por otros ídolos, por otras imágenes. ¿Y qué es lo que hace Josías? Se rasga sus vestiduras de dolor. Esa era una representación del dolor que sentía por haber sido tan desobedientes en la palabra de Dios. Bueno, pero ¿qué más hace Josías? En ese dolor, en esa tristeza, el rey le dice al sacerdote Hilcías que fueran a preguntarle a Dios acerca de él, dice en el versículo 13 de ese mismo capítulo 22. Vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, o sea, la nación, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Sí, Josías fue instruido espiritualmente dentro de lo que se recordaba, era la ley de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, él dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, dentro de lo que él sabía que estaba bien. Pero le duele entender que de lo que decía el libro de la ley, muchas cosas no se habían obedecido, muchas cosas se habían fallado, ¿verdad? En cuanto a la obediencia. Y bueno, dice, ¿sabes qué? Pregúntale a Dios, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer del pueblo? Porque ya veo que nuestros padres no obedecieron y la ira de Dios debe estar sobre nosotros, porque eso está escrito aquí en el libro de la ley, porque no hicimos lo que está ahí escrito. Bueno, ¿qué es lo que le dice Dios como respuesta? Fueron a preguntarle a una profetisa que Dios en ese momento usaba para revelar su palabra, su voluntad, y le traen la noticia a Josías y le dicen esto, versículos 16 al 20. Así dijo Jehová, fíjense, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre Jerusalén, sobre Judea, y sobre los que en él moran, todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea, dice Dios, yo voy a cumplir con lo que está aquí establecido por causa de la desobediencia. Por cuanto me dejaron a mí, Dios es Dios celoso, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Ellos se fabricaban un ídolo y lo adoraban, le rendían culto. Y eso, dice Dios, me provoca ira. Es un Dios celoso, es celoso de una manera sana. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que les ha enviado para que preguntasen a Jehová, le dirán esto. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y entra por acá y sale por acá. Y otra cosa es escucharla y poner atención y buscar obedecerla. Dice, tu corazón se enterneció, tu corazón fue sensible y te humillaste delante de Jehová. Tú reconociste tu pecado. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Ese fue el dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por nuestro pecado? Yo creo que sin Cristo no lo hacíamos. Cuando conocimos al Señor Jesús, empezamos a llorar, si no físicamente, internamente, ¿verdad? Por nuestro pecado. Cuando reconocemos lo que hemos ofendido a Dios, los desobedientes que hemos sido, los desagradecidos que hemos sido. Bueno, es lo que sentía
Josías lloró en su presencia. Dice, y le dice Dios, también yo te he escuchado, te he oído, dice Jehová. Por lo tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. Te está dando una promesa. Tú te vas a ir a la vida eterna, porque eres fiel. Tú sí has sido fiel. Y te vas a ir con aquellos padres, tus antepasados, tus generaciones pasadas, que fueron fieles para conmigo. Ellos están en la eternidad, en la vida eterna. Conmigo te voy a traer junto con ellos. Y serás llevado a tu sepulcro en paz. Mientras estés en la tierra, tu vida va a ser en paz, tu reino va a ser de paz y tu muerte va a ser en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjense cuál fue la consecuencia. Por eso está este mensaje. Si no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Cristo, el mundo les enseñará a no hacerlo. Eso es básicamente lo que sucede cuando no está la palabra de Dios en el corazón de las personas, cuando no se les ha instruido desde su tierna infancia. Y va a llegar un momento en que, sí es cierto, los niños van a crecer, se van a hacer adolescentes, jóvenes. El pueblo judío tiene una fiesta que se conoce como el Bar Mitzvah, que significa hijo de la ley, Bar Mitzvah, hijo de la ley. Se celebra cuando el niño cumple 12 o 13 años. Entran a la sinagoga, todos brincando, riendo, alabando a Dios. Pero esa fiesta, esa celebración, tiene una representación. Significa que desde que nacieron hasta ese momento, sus padres eran responsables de su vida espiritual, porque fueron responsables de instruirlos en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Y cuando hacen esa celebración de nombrarlo hijo de la ley, el Bar Mitzvah, a partir de ese momento, los padres ya no son responsables de su hijo, de su vida espiritual. El hijo es responsable ante Dios de su propia vida espiritual. Entonces, eso es lo que no va a suceder en muchos, ¿verdad? Muchos los niños, aunque sean instruidos en los caminos de Dios, va a llegar su adolescencia, su rebeldía, y muchos se van a alejar. Pero ahí está la palabra sembrada en su corazón. No van a poder decir, no, yo no sabía, a mí no me enseñaron. Porque cuando realmente los padres los enseñaron, ahí va a estar ya sembrado. Llega este momento en que Josías, vimos que empezó su reinado a los 8 años, y ahora a los 18, todavía muy joven, su corazón se enternece cuando escucha la palabra de Dios, cuando la lee, ¿verdad? Cuando se la leen y ve que han sido muy desobedientes él y todo el pueblo. Bueno, es un llamado a la palabra de Dios a los niños. ¿Qué más? ¿Qué otro llamado Dios hace? Hace un llamado a los jóvenes. Vámonos al libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Un llamado a los jóvenes. ¿Ok? Si fuiste instruido o no de niño, de todos modos de joven, Dios te hace un llamado. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque van a venir días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Van a llegar años de esos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído, un mundo lleno de pecado, un mundo que fue maldecido por causa del hombre, el ser humano, no por un capricho de Dios, sino el propio hombre atrajo la maldición. Entonces van a llegar días malos, van a llegar años en los cuales digas, ya no soporto más. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Eso es lo que Dios está diciendo a los jóvenes. Acuérdate, ahorita es el tiempo, no te esperes mucho, estás en buen tiempo. Sigue diciendo en los versículos 6 al 8. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, vas a morir.
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, y Él se va a encargar o de, en el juicio, mandarlo al infierno o llevarlo al cielo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Dios está diciendo, los jóvenes hacen de su vida una vanidad. Su vida es vana, ponen atención a cosas vanas, cosas que no tienen ese valor espiritual realmente. Tienen un valor para ellos físico, material, emocional, pero no espiritual. Pero Dios está haciendo ese llamado a los jóvenes. Bueno, tal vez ya pasaste la juventud, eres tal vez anciano o adulto. Dios hace un llamado de todos modos. Adultos y ancianos, Deuteronomio 29, versículos 9 al 12, que dice así: guardarán pues las palabras de este pacto. El pueblo se había comprometido en un pacto para con Dios. Se había comprometido, haremos todo lo que tú nos digas. Bueno, guardarán las palabras de este pacto. Recuerden que un pacto es compromiso entre dos partes. Dios se compromete a esto y nosotros nos comprometemos a serles fieles. ¿Ok? Dios ha sido fiel, nosotros hemos sido infieles. Dios tiene misericordia, nos da oportunidad de que nos arrepintamos y vayamos adelante. Dice, bueno, estas palabras las van a poner por obra. Esas son las buenas obras, la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer tal como dice ahí, esa es la buena obra. La pondréis por obra para que prosperen en todo lo que haga. Dios da una promesa. Te van a salir las cosas bien si haces las cosas que yo te digo que están bien. Ustedes todos están hoy en presencia de Jehová su Dios, los cabezas de sus tribus, los jefes de las tribus, sus ancianos, un llamado a los ancianos, sus oficiales, los adultos, todos los varones de Israel, jóvenes, sus niños, sus mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. Nadie debe quedar fuera de ese pacto y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a hacer ese pacto con Dios? Sí, haremos todas las cosas que tú nos has dicho, Señor. ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo ese compromiso? Tú tienes la respuesta, yo tengo la respuesta. Es muy personal. Dice la palabra de Dios, cada uno dará a Dios cuenta de su propia vida. Bien. Dios hace un llamado a los niños, hace un llamado a los jóvenes, hace un llamado a los ancianos, a los adultos, pero la palabra de Dios, podemos decir que toda es profecía, porque se cumple lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos 23 al 25? En los primeros versículos, Dios está diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová no es el miedo a Dios, no es el miedo de que me va a castigar, no. Es el respeto a Dios, la honra, la reverencia que Él merece y que yo estoy dispuesto a darle, reconocer y dar. Pero ¿qué dice Dios más adelante en el versículo 23? Vuélvanse a mi reprensión. Estoy haciéndoles un llamado. Vuelvan a mí, arrepiéntanse de su desobediencia, de su independencia de mí. Vuélvanse a mí. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. En otras palabras, aquí nos está poniendo en síntesis, si tú me entregas tu vida, reconociendo que no tienes manera de salvarte y aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y la obra que Él hizo en lugar tuyo, entonces mi Espíritu Santo será derramado en ti. Voy a hacer una habitación. Tu cuerpo va a ser un templo espiritual y ahí habitará el Espíritu Santo. Y dice, y les haré saber mis palabras. Me vas a conocer y a entender, como dijimos la vez pasada. Les haré saber mis palabras. Van a conocer realmente mi corazón. Pero, ¿qué sucede?
Aquí es donde se cumple lo que Dios ha dicho. Se cumple la profecía. Por cuanto llamé y no quisieron oír. ¿Cuántas veces les hemos estado compartiendo a la gente? Les hemos invitado, les hemos compartido folleto, les hemos evangelizado. Dice, no quisieron oír. Extendí mi mano. Dios extiende su mano, nos ofrece, así como un padre extiende una mano a su hijo para tomarlo y llevarlo a un lugar seguro. Dios extiende su mano y nosotros, no, déjame, yo puedo solo. Extendí mi mano, nos ofrece la salvación. Y nosotros, no me interesa. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío. Ahí está mi palabra, ahí está todo el consejo que yo les doy. Y no, lo desecharon. Fíjense la palabra que usan, desecharon. Esta no sirve. A la basura. ¿Estamos diciendo eso a Dios? Tal vez no se lo estás diciendo verbalmente. Tal vez ni siquiera es tu intención en tu mente, pero en tus actitudes. Eso es lo que estás haciendo. Estás desechando el consejo de Dios. Si no lees la Biblia, estás desechando el consejo de Dios. Si no meditas, si no estudias, si no obedeces, estás desechando el consejo de Dios. Y termina diciendo, y mi reprensión no quisieron. No les interesa que yo sea su padre, en otras palabras. Prefieren seguir, como le dijo el Señor Jesús a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Acuérdense que en la relación con Dios no hay puntos intermedios. Ya dijimos, solamente hay cielo o infierno. Cielo e infierno. No hay punto intermedio de el limbo, el purgatorio, no. Eso no dice la palabra de Dios. Cielo o infierno. El Señor Jesús que dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a los fariseos? Ustedes son de su padre el diablo. O sea que si Dios no es tu padre, el diablo es tu padre. No hay punto intermedio. Con Dios son absolutos nada más. Mi reprensión no me quisieron como padre, quiere decir que están a gusto con su otro padre, el diablo. Ustedes son de su padre, el diablo, y las obras de su padre son obedientes a él y siguen haciendo lo que él les dice que hagan. Así es de que esa es la actitud del ser humano, ¿verdad? Hacia Dios. Y bueno, como hemos dicho, el tiempo nos va consumiendo. Vamos a ver si podemos terminar. Dios quiere mandarnos al infierno. Dios quiere mandar a la gente al infierno. Muchos piensan que Dios se deleita, ¿verdad? Disfruta mandar a la gente al infierno. Creen eso porque no han leído la Biblia. Si hubieran leído la Biblia, irían al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, donde Dios les está hablando acerca de las amonestaciones que ha dado Dios, que ha puesto atalayas, que espera que se arrepientan. Y dice el versículo 11, capítulo 33, 11 de Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ahí está, Dios está revelando su corazón. ¿Dios quiere mandarte al infierno? No. Diles que no quiero la muerte del impío, no quiero mandarlos al infierno, sino que se arrepienta, que se vuelva el impío de su camino y que viva, tenga vida eterna conmigo. Y luego viene unas palabras como si Dios estuviera angustiado, como dice el apóstol Pablo en una parte, en una de sus cartas, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos, reconcíliense con Dios. Bueno, prácticamente aquí está diciendo Ezequiel, está siendo usado por Dios para mostrar ese dolor de Dios. Sigue diciendo ahí, vuélvanse, arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Vean la ternura de Dios, el interés de Dios, el consejo de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos.
solamente para entender esa parte. Romanos capítulo 1, porque muchos a lo mejor van a decir, es que a mí yo no sabía, a mí nadie me predicó, yo no sabía que había Biblia, no, yo no me enteré. Bueno, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 27 dice así, el apóstol Pablo les habla esta carta a la iglesia de Roma y les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio y de las buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el que le ha creído a Dios, desde el judío al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil y al judío, a todo el mundo. Porque en el Evangelio, las buenas noticias de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, la justicia en Cristo, la ira de Dios cayó en Cristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De hecho, este versículo fue el que movió a Martín Lutero para decir, es que a mí me enseñaron que tenía que hacer muchas, él se flagelaba, se hacían muchas mandas y muchas cosas, y entendió este versículo. Mas el justo por la fe vivirá, por la confianza en lo que Dios ya ha dicho, que toda la ira de Dios cayó en Cristo, y si rindes tu vida, tienes vida eterna. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, le ponen un cerco a la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es que yo no sabía que había Dios. ¿Sabes qué? Aquí dice que puedes conocer a Dios, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y divinidad o deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pueden ver todo el orden, todas las maravillas de la creación, todo ese detalle de la creación, cómo funciona todo, las leyes, los elementos, todo. Pues ahí está manifestado. Todo lo invisible de Dios se hace visible en la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es que a mí nadie me habló de Dios. Podías haberte puesto a meditar, a observar y reconocer que ahí está Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Empezaron yo así creo y nadie me saca de aquí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, lo que dijimos que hicieron Manasés y Amón, su hijo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso lo dice Dios, no la iglesia, no la gente, no el cristiano. Está en su palabra. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así es de que eso es lo que Dios opina. Si es que quieres leer la palabra de Dios, si es que quieres tomar su consejo. Bien, vamos a seguir adelante, tratar de terminar. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 33.
Entonces, el Señor Jesús está hablando acerca de su regreso, ese regreso en gloria que va a venir y su arrebatamiento de su pueblo. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Van a pasar muchas cosas en la naturaleza, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué está pasando? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos, está hablando a los cristianos, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Vengo por ustedes. También les dijo una parábola, miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano ya está cerca. La higuera representa al pueblo de Israel en la Biblia y dice, cuando la higuera reverdezca, cuando Israel se transforme en nación, que sucedió después de la Segunda Guerra, en 18 de mayo, creo, del 48, se le reconoció como nación. Cuando la higuera reverdezca, sepan que está cerca, el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Posiblemente somos la última generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una garantía de parte de Dios. Primera de Juan 2:18. La carta de Juan está diciendo así, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y uno dirá, es que, ¿dónde está el anticristo? Bueno, aquí dice, han surgido muchos anticristos. Algunos han dicho que Hitler, que Nerón, que muchos los han puesto como anticristos, pero la palabra Cristo significa ungido. Cristo es el ungido de Dios. Cuando habla de anticristos, la palabra anticristo, antis, tiene dos acepciones. Una es en lugar de y otra es en contra de. Y hoy en día muchos pseudoapóstoles se han autonominado los ungidos de Dios. Ahí están los falsos cristos, los anticristos, los que se ponen en lugar de, se ponen como los ungidos, los únicos ungidos de Dios. Yo tengo la unción de Dios y la voy a compartir, voy a poner mis manos para compartírtela a ti, transferirla sobre ti. No, la palabra de Dios, dice Pedro, tenemos la unción del Santo. Esa unción, no somos los Cristos, pero tenemos esa bendición de tener a Cristo en nosotros y por eso esa unción reside en nosotros, no por nosotros, sino Él es la unción. Pero no es que yo soy el gran ungido y por mí suceden cosas y miren, yo pongo la mano y se caen y oro y sanan. Lo que quieran, hagan lo que quieran. El propio Señor Jesús les dijo, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios, tantas cosas que hicimos. Y el Señor Jesús, ¿qué dice que les va a decir? Nunca los conocí, hacedores del mal, al fuego infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Se van con él. Así es de que cuidado con aquellos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y termina en Apocalipsis diciendo esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Bueno, cuando decimos eso, muchos se ríen y muchos dicen, es que miren, las cosas pasan en la tierra, ya son cíclicas, pasan cada X tiempo, se vuelven a repetir. Ok, si eso piensas, otros dicen, ay, ¿desde cuándo se ha dicho esto? Que Cristo viene y que van a pasar. Y no ha pasado nada, ni va a pasar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán burladores, los que se están burlando de esta manera, andando según
sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, no que va a venir, que se ven desapariciones. Porque desde el día en que los padres durmieron, desde hace cuánto, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así es de que, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, están diciendo ellos. ¿Qué nos dice los versículos 9 y 10 de esta misma carta? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La misericordia de Dios le sigue dando oportunidad a esos burladores, no queriendo que ninguno perezca, otra vez reafirma, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos te lo esperes, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a venir como ladrón en la noche. Tú nunca esperas un ladrón. No dices, mañana a las 3 de la mañana va a entrar un ladrón. No, cuando menos te lo esperas llega. O cuando sales de tu casa y no esperabas que al regresar estuviera abierta, llegó. Y dice el Señor Jesús, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos te lo esperes. Cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, así pues nosotros, dice Pablo, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Esa gracia que no mereces y que Dios te la está ofreciendo, dice, que no la tomes y la dejes a un lado. Recibas en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Dios todavía te escucha si te arrepientes, le confiesas tu pecado y entregas tu vida a Él, te escucha. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Te está dando la oportunidad. Tú no sabes si mañana vas a salir vivo. Yo tampoco. Nadie lo sabe. Por eso dice, hoy es tu tiempo aceptable. Hoy es tu día de salvación. ¿Qué nos dice el Señor en Efesios capítulo 5? Nos habla, está dando Pablo esas recomendaciones del andar en la vida cristiana. Dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz de la palabra de Dios, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La palabra de Dios, la luz de Cristo. Por lo cual te dice y me dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Estás muerto espiritualmente. Levántate y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra vez nos dice, no son buenos, van a venir días malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Pero no la vas a conocer si no lees, si no la estudias y si no la obedeces. No te embriagues con vino en el cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo vas a ser lleno? Cuando tengas a Cristo viviendo en ti, cuando entregues tu vida y le permitas que Él tome control de tu vida. Vamos a terminar con este versículo de Apocalipsis. Y aquí sí ya terminamos con Abel. Apocalipsis capítulo 19, 5 al 9. Salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que ya están con Él, los que fueron arrebatados de la tierra, los fieles en Cristo, los que tienen a Cristo en su corazón, los verdaderamente cristianos, no los que se dicen cristianos, los que son verdaderamente. Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, los que le guardan honra, respeto, reverencia, pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Fíjense, esta gran multitud, aquí en esta visión que tuvo Juan del Apocalipsis, si tú estás en Cristo, aquí está hablando de ti, aquí en esa gran multitud, si estás en Cristo, ahí te veo, ahí estás, en la multitud, ahí estoy, en esa gran multitud, diciendo aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia, acuérdense, la palabra iglesia significa los llamados fuera, los que Dios llamó del mundo y le hicieron caso, fuera del mundo, no de que estén aparte del mundo, no, sino los que son obedientes a la palabra de Dios, aún viviendo en el mundo. Esa es la iglesia, los llamados y los que obedecieron. Esa es la esposa de Cristo. Se ha concedido que se vista a su esposa. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la vida de obediencia a la palabra de Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, felices, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Dios te ha invitado desde niño. La vida es corta. Abel, pasa rápido. La vida es corta. Te llamó de niño, te llamó de joven, te llamó de anciano, de adulto, hombres, mujeres, todo. ¿Le hiciste caso? Estás ahí. Eres invitado a las bodas, estás dentro de esa gran multitud. Esa multitud habla de ti si estás en Cristo. Ahí te puedo ver, ahí nos podemos ver. Y dice, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si eres parte de la iglesia no está hablando de una institución humana que hayan hecho, ni edificio, ni institución humana. Los que Dios llamó y le hicieron caso. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es de que, ¿le crees? Dios está diciendo eso. Yo nada más te repito lo que Él dice. Son palabras verdaderas de Dios. ¿Le has hecho caso? Aquí estás. ¿No le has hecho caso? No tienes invitación a las bodas. Te vas con tu padre. Tu verdadero padre. Ustedes son de su padre el diablo. Bueno, si quieren que Él siga siendo su padre, adelante. Pero la invitación, como dice el Señor, ahí está. Extendí mis manos. Aquí está la invitación. ¿Me haces caso? Vente. ¿No? Tendrás que ir a otro lugar. Vamos a meditar en todo esto, alabar al Señor, darle gracias. Nuestra vida es corta, el Señor viene pronto. Tú sabes, tú tienes en tus manos la decisión. Tú eres el que vas a decidir tu destino. Dios ha dicho, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice, escoge pues la vida. Pero tú dices, no, mejor por acá. Pero si decides acá, bienaventurados, bienvenidos, entra al gozo de tu Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Nos vamos.